En el otoño de 1841, cuando el aire de Ashmore comenzaba a oler a madera húmeda y a humo de chimenea, apareció un sonido que no pertenece a las colinas ni a los árboles. Era Dil casi temido como si temiera existir. Un jinete que patrullaba el camino viejo lo escucha primero. Un lamento tan fino que parece venir del suelo y no del viento. Su caballo retrocedía inquieto, y el hombre sin desear entender apretó las riendas y seguía adelante. En Willow Creek, uno aprenda pronto a no quedarse demasiado tiempo mirando a la oscuridad. Porque Willow Creek era un lugar donde la apariencia y la calma se confundan fácilmente con seguridad. 40 familias. Una iglesia blanca. Una campana que marcaba el inicio de la escuela y el fin del DAA. La clase de pueblo donde todos crean conocerse lo suficiente como para descartar cualquier pensamiento incómodo. Y en medio de esa normalidad, la granja Blackwood se alzaba como un dibujo perfecto. Casa blanca, granero rojo, cercas rectas. Nada MC, aunque lo importante nunca estuvo a la vista. La historia oficial la que a N duerme en un caj N, que el archivero abre S. Lo si se insiste con suficiente firmeza empieza con un olor. Olor incompatible con vivienda humana. Anote el sheriff Hale con letra F. Pero la verdadera historia empieza mucho antes cuando nadie habrá asociado a Helena Blackwood con algo MS siniestro que una dolencia estacional. Porque Helena tenía una manera de disolver las dudas con gestos suaves. Su voz era baja tejida con la calma de quien parece cargar MS pena que culpa. Vesta impecablemente su cabello recogido con una precisión casi ritual. En la iglesia ocupaba siempre el mismo banco inclinando la cabeza con devoción. Tranquila. Hablaba de los Dios, enfermos de midos trados, desde Virginia y Odeca con una ternura que haga parecer cruel cualquier pregunta adicional. Elías, su esposo, reforzaba esa imagen. Callado, laborioso, siempre dispuesto a ayudar. Reparar una cerca, prestar herramientas, compartir tabaco a precio justo. Los vecinos dirán después que tenga una forma particular de observar a los DMS, como midiendo cuánto peso podán soportar antes de quebrarse. Pero en aquel tiempo nadie pensó que esa mirada pudiera ser peligrosa. Si alguien hubiera llevado un registro de inquietudes, quiz todo habrá sido distinto. Pero en Ashmore los registros se llevaban para nacimientos, cosechas y deudas, no para presentimientos. A veces los faroles de la casa Blackwood permanecían encendidos hasta muy tarde. Nadie preguntaba. A veces se escuchaban golpes en meses donde no había nada que reparar. Nadie preguntaba. El buhonero Turner juró haber visto a Elias empujar un barril hacia las puertas del Tano durante una tormenta. Un gesto brusco lo detuvo en seco antes de acercarse demasiado. Turner se encogí de hombros y siguió camino. Nadie preguntaba. Incluso, el pastor Thompson ofrecí colocar a los huérfanos en familias de la iglesia. Helena le tomó la mano con un temblor calculado. No estén listos para compa, reverendo. El mundo ya los rompí una vez. Déjeme ayudarlos a sanar. El pastor retiró su oferta como si hubiera cometido una falta. Mientras tanto, el sonido cegó a All. Un lamento. Un golpe. Un susurro que se deslizaba bajo la tierra.
La gente lo converta mentalmente en viento en madera que cruje en tormentas lejanas. Era M.S. Phil. Interpretar que enfrentar. Porque el mal, cuando quiere permanecer, aprende el idioma de la corteza. Y en Willow Creek, la corteza era casi ley. Ese otoño, cuando el aire ya estaba a invierno, el sonido volvía a escucharse. Esta vez, M.S. claro. Ya no un susurro, sino una S plica. Y Willow Creek, sin saberlo, estaba a punto de quedarse sin excusas. Para la primavera de 1842, Willow Creek parece el mismo pueblo de siempre. Niños corriendo hacia la escuela, bancos de iglesia, llenos los domingos, comerciantes que barran el polvo de sus entradas antes de abrir. Pero debajo de esa rutina diaria, se deslizaba una inquietud sutil, casi imperceptible como un hilo tensado que nadie sabía cuándo iba a romperse. La granja Blackwood, que durante años había sido motivo de conversación amable, empieza a sentirse como una casa observada desde el rabillo del ojo. Ena segua llegando a la tienda de Pike, con la misma precisión de siempre. Sus listas estaban escritas en una calígrafa tan pulcra que parece salida de un libro de escuela. Pero las cantidades no encajaban con ninguna historia tranquila. Sacos de harina, barriles pequeños de salmuera, melaza en cantidades que nadie pueda justificar. Pike, aunque hombre discreto, no pudo evitar preguntarse cuántos sulfanos vivan en aquella casa. Cada vez que insinuaba la duda, Helena responda con una tristeza tan suave que cualquier intento de cuestionarla parece un acto de crueldad. Muchos de ellos aún tiemblan al oír pasos deca. No quiero que pasen hambre. El hambre despierta los recuerdos. El tendero dejaba el tema sintiéndose culpable por haber preguntado siquiera. Los vecinos, sin embargo, empezaron a notar un patrón. Sombras pequeñas moviéndose detrás de cortinas cerradas. Ventanas que se abran apenas lo suficiente para que un rostro asomara y desapareciera en un parpadeo. El herrero jura haber visto a un niño extremadamente delgado, sosteniendo una cuerda cerca del granero, pero cuando parpadee el niño ya no estaba. La esposa del molinero, hábil de escuchar pasos en la grava, cuando regresaba de noche, pasos demasiado ligeros para ser de un adulto. Aún así, cada historia encontraba una explicación rápida. Los niños de Helena estén enfermos son midos. Ella siempre ha sido buena mujer. En Willow Creek, la cortes atena una forma especial de silenciarlo inx modo. Hasta que Margaret O'Donnell desapareció. La joven irlandesa viajaba hacia el sur con su té. O se adelantó un tramo, y no volví. Sus huellas se perdieron entre la lluvia, pero la cinta azul, encontrada a menos de 1 kilómetro de la granja Blackwood, basta para despertar un tipo distinto de silencio, uno que pesaba en los hombros. Entonces llega el relato de William Carter. Era un hombre que nunca menta sobre aquello que importaba. Un atardecer, mientras revisaba trampas cerca del lindero Blackwood, escuché gritos. No eran ruidos de animales ni de herramientas. Eran voces de niños. Voces angustiadas mezcladas con un golpeteo de metal contra piedra. Carter se agazapa entre los árboles y vio a Elías salir del etano sudoroso, respirando con dificultad. Llevaba en las manos un candado y al cerrar la puerta los tres. Cuando Carter lleva su testimonio al sheriff Hale, algo en la expresión del sheriff cambia.
Era la mirada de un hombre que acababa de admitir que ya sabía demasiado y que había evitado saberlo. Las excusas de Willow Creek estaban a punto de agotarse. La mañana del 4 de abril de 1842 amanecí con una niebla espesa sobre los campos de Ashmore. El sheriff Jonathan Hale había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada rumor, cada silencio. Incómodo cada detalle que había preferido no ordenar en una sola línea. El testimonio de William Carter había sido la pieza que faltaba, la que converta sospecha en obligación n. Haz que al despuntar el día Hale ensil su caballo y llama a su ayudante Thomas Briggs. No intercambiaron muchas palabras, ambos saben que un error podrá convertirlos en objeto de burla o en testigos de algo que no quieran ver. La granja Blackwood los recibí con un silencio que no coincida con la hora. Elena estaba en el porche como si los hubiera estado esperando. Vesta con una pulcritud casi incómoda. Manos entrelazadas, postura recta, un leve temblor en la voz que parece más ensayado que involuntario. De chismes maliciosos de vecinos envidiosos, de niños que se asustaban con facilidad. Incluso tenía una carta preparada supuestamente de parientes en Pensilvania que pronto vendrán a buscar a los Hano. Él escuchaba, pero la mirada se le desplazaba una y otra vez hacia el lateral de la casa. Briggs pidió permiso para inspeccionar el perímetro. Camin rodeando la estructura, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. Entonces la vio. La puerta del Tano. No una, sino dos hojas gruesas, aseguradas con 3 candados de hierro. La madera estaba marcada con surcos profundos, uas humanas, araazos, que parecen haber sido hechos por alguien que conozca la desesperación. Briggs tocó la superficie. Estaba astillada a húmeda viva. Regresó pálido como un papel. El sheriff Hale se levantó lentamente, empujado. No por coraje, sino por una fuerza oscura. La sensación de que si no abra esa puerta, nadie lo hará. Llámese. Madame Blackwood dijo: necesitamos ver el Tano. Ella perdí la máscara en un solo instante. La voz se le quebré primero en explica, luego en excusa frentica. Avecimientos efragiles de animales salvajes de humedad. Dijo demasiado rápido. Era la primera vez que su corteza no encajaba con la escena. Y entonces llega el sonido. Al principio un murmullo apenas perceptible. Luego un sollozo. Otro. Y después, es algo peor. El arrastre médlico de cadenas como si el propio suelo respirara. Briggs retrocedí un paso. Le apretó la mandíbula. Brala repetí. Ena no se moví. El primer candado cae con el golpe de la culata del rifle de Briggs. El segundo cedí bajo la fuerza de Hale. El tercero se rompí como un hueso seco. Cuando abrieron las puertas, un olor espeso y caliente salí disparado desde las profundidades. Un olor que no pertenece al mundo de los vivos. La linterna de Hale iluminó los escalones y los escalones revelaron la oscuridad. Y la oscuridad habló. Ños. Susurros. Cadenas.
Y un silencio final, no el que guarda secretos, sino el que por fin los libera. La oscuridad bajo la granja Blackwood no era un lugar, era un peso. Un aire espeso caliente saturado con algo que no se pueda nombrar sin temblor. Cuando el sheriff Hailbach, el primer escal en la llama de la linterna titube, como si la luz se negara a entrar. Riggs D3DL respiraba con dificultad, pero seguía adelante porque detenerse habrá sido admitir que nunca debieron abrir esa puerta. La luz temblorosa recorrí la primera semana. Y ahí estaban. Niños. Escenas. Algunos sentados con la espalda contra la pared. Otros acurrucados en el suelo. Otros encadenados por los tobillos a argollas incrustadas en la piedra. Sus rostros eran caras lidas, los ojos demasiado grandes para sus cereneos delgados, el cabello pegado a la piel por el sudor y la fiebre. Cuando la linterna los ilumina, muchos retrocedieron como animales que desconocen la intención humana. Un niño extendí la mano, pero la retiré de inmediato, como si la luz quemara que el ferro oa. El sonido que Carter había escuchado antes ahora, parece una canción rota. Respiraciones cortadas, cadenas rozando piedra, un sollozo que se desaca en silencio antes de alcanzar la garganta. Riggs se lleva una mano a la boca. Él intenta decir algo, una promesa, una orden, un consuelo, pero ninguna palabra sobrevivía al aire del tano. La semana principal tiene dos pasajes laterales. Ale avanza hacia el primero, la linterna levantada. Lo que vio All no era obra del azar. Dispositivos de su GCN marcos, de madera manchados por el uso, sogas gastadas, herramientas, que parecen improvisadas pero cuyo propósito era demasiado claro. Sobre una mesa baja descansaban esposas abiertas, sus bordes teídos de un tono oscuro que no era ácido. En el segundo pasaje el olor cambió. Se volví mico preciso. Tinturas, vendas, frascos alineados como si alguien hubiera intentado mantener un orden macabro. Una mesa albergaba cuencos con restos secos y junto a ellos agujas cuidadosamente lavadas. No era un hospital. Era un lugar para prolongar la función de un cuerpo, no su vida. Al encontró entonces un cuaderno. La calígrafa era meticulosa. Nombres, edades, fechas de llegada. Algunos nombres tachados. Otras entradas terminaban con una sola palabra. Inservible. El sheriff Sir. El cuaderno con una violencia que no sabe que tenía dentro. Pero lo peor estaba a NMS abajo. Un pasaje angosto los condujo a un espacio donde la linterna reveló monculos, pequeños irregulares cubiertos de cal. Los huesos sobresalan como raíces secas. Entre ellos, zapatos diminutos. Una mueca sin ojos. Riggs cae de rodillas. Ale no llora, algo profundo se había roto antes de permitir grimas. Cuando regresaron a la primera semana, Helena estaba en el umbral. Su rostro era una sombra erguida. Sonríe, pero no era una sonrisa humana. Nadie los quiera susurrar. Yo los hice tiles. Los niños no reaccionaron. Ya conozcan esa frase. La oscuridad también
El etano fue despejado semana por semana, pero aún cuando los niños fueron llevados a la superficie, la luz no parecía suficiente para borrar lo que al abajo había ocurrido. Willow Creek, que siempre había presumido de conocer cada ring N de ese mismo, quedó mudo cuando las primeras figuras pálidas salieron tambaleándose cubriéndose los ojos con manos huesudas. Algunos vecinos retrocedieron, otros se arrodillaron como si estuvieran presenciando un show imposible. El reverendo Thompson cae de rodillas al verlos. Dios murmur. ¿Cuánto tiempo han estado? Ah. La respuesta estaba en sus cuerpos. Aos. Elena Blackwood fue escoltada entre los gritos del pueblo. No forceje. Caminaba erguida con la calma de quien cree que el juicio humano es secundario frente a un orden superior. Una mujer lanza una piedra que golpea el suelo a pocos centímetros de sus pies. Elena ni siquiera parpadea. En la oficina del sheriff Hale redacta los informes con una mano que temblaba apenas. Riggs, incapaz de mantenerse en la misma habitación por ms de unos minutos, entraba y salía como si el aire necesitara cambiarse constantemente. Cada pellina parece ms pesada que la anterior. Descripciones de los NIOS de las semanas de los dispositivos encontrados. Pero nada lo marca tanto como los registros. El cuaderno que Hale había encontrado en el etano no era el Nico. Ocultos tras paneles sueltos de la despensa, aparecieron otros libros, ms gruesos, ms antiguos. Algunos con listas ordenadas, otros con números iniciales, y pagos registrados con FRA Precisione. Y dentro de ellos cartas. Cartas dirigidas a Elena, algunas firmadas con nombres completos, otras con iniciales, todas hablando de remesas, solicitudes y entregas. Las palabras eran ambiguas solo para quien quisiera engañarse. Una carta mencionaba a Charleston. Otra a un comerciante de Filadelfia cuyo apellido aparece 3 veces en el cuaderno principal. Una tercera hablaba de calidad variable y sugiere que Elena enviara solo a aquellos que pudieran trabajar. Él dejó caer esa carta como si quemara. No era un crimen aislado. Era una red. Rebecca, una de las mayores 14 a los ojos ennegrecidos por noches sin sueño, o fue la primera en hablar. Lo hizo en voz baja como si temiera que la oscuridad la estuviera escuchando. Consemo Elena discuta con visitantes nocturnos sémolos, nios eran alineados, evaluados, seleccionados. Recordaba nombres que los investigadores reconocieron de inmediato. Recordaba lugares. Recordaba precios. Y sobre todo recordaba a los que nunca regresaban. Cuando los funcionarios de Raleigh llegaron, no encontraron simplemente un caso, sino una puerta hacia algo que el condado entero había preferido no imaginar. Lo que estaba bajo la granja Blackwood era solo una raseta visible de un sistema enterrado. Y ahora que había salido a la luz, la tierra comenzaba a temblar. Para el verano de 1842, el caso Blackwood había dejado de ser un secreto del condado. Las primeras columnas de los periódicos de Raleigh hablaban de una operación clandestina. Los de Richmond usaban palabras ms suaves, intentando evitar el eco que cruzaba fronteras. Pero cada artículo, por prudente que fuera, compartía el mismo centro. Los registros encontrados en la granja no eran el final, sino el inicio de algo que se extenda mucho, ms All de Willow Creek.
Los ayudantes enviados al este comenzaron a seguir las iniciales marcadas en los cuadernos. Al principio parece simple: nombres, fechas, pagos. Pero cada viaje revelaba un slab NMMS y con L una nueva parte del horror. En Charleston encontraron un cobertizo cerrado con cadenas tan gruesas como las de un puerto. Dentro 5 os estaban tendidos sobre paja húmeda, incapaces de levantarse. El propietario, Henry Alcott, un hacendado, respetado, neg, cualquier implicación, hasta que una carta hallada en su escritorio mostró su firma junto a la calígrafa ordenada de Elena. En Filadelfia, un comerciante de apellido Morrison había huido apenas los investigadores pisaron los muelles. Su almacén parece ordinario, pero una habitación oculta sobre la oficina rebel, tres grilletes, cajas perforadas para ventilarse. Documentos sin quemar demostraban que los NIOS eran enviados al sur por paquetes, casi como mercanc a cada dirección conduct a otra. Cada nombre multiplicaba la red. Para septiembre la investigación se encontraba con fuerzas inesperadas. Jueces que retrasaban procesos, testigos que desaparecían, alguaciles de otros condados que se negaban a colaborar. Un ayudante de Hale encargado de escoltar a un NIO sobreviviente hasta Raleigh fue encontrado muerto en el camino y el NIO desaparecido. Hale supo entonces que aquello que enfrentaba no era solo una secuencia de QRMs. Era un sistema protegido. Un comercio que respiraba desde hace décadas bajo los cimientos del PAF. Rebecca Sego haciendo la voz MS clara. No hablaba mucho, pero cuando lo haga sus palabras eran mapas. Contaba Simo, un hombre, inspección sus manos, sus dientes, su postura antes de decir que no servirá. Contaba que algunos visitantes llegaban siempre de noche y nunca usaban nombres completos. Contaba Semo Elias, discut a con Helena cuando los precios no coincidan con lo prometido. Y cada detalle, por pequeño que fuera, coincida con algo encontrado en cartas o cuadernos. La nación comenzaba a dividirse. Algunos exijan justicia inmediata y reformas. Otros afirmaban que se trataba de una exageración en un caso aislado usado para manchar la reputación de familias respetadas. Mientras tanto, amenazas anónimas llegaban a la oficina del sheriff Hale: detente. No sabes con quién te enfrentas. No puedes protegerlos. Una noche incendiaron su establo. Los caballos murieron antes de que alguien pudiera romper las puertas. El fuego ilumina el rostro de Hale. Y en su mirada había menos miedo que determinación. Porque ahora lo sabe. Si él retroceda, todo volverá a hundirse bajo tierra. Para el invierno de 1842, el caso Blackwood había dejado de ser una investigación y se había convertido en un incendio político. Familias influyentes empezaron a aparecer en los registros y nombres que antes eran pronunciados con respeto, ahora se cargaban de sospecha. Algunos periódicos hablaban de una conspiración nacional. Otros defendan a los acusados, alegando que el escándalo era obra de fanáticos del norte. El primer juicio importante fue el de Henry Alcott, el hacendado de Charleston. La sala del tribunal estaba llena. Los testimonios fueron devastadores. Documentos firmados, pagos rastreados, y un niño rescatado que se al Alcott con un dedo tembloroso diciendo apenas un susurro: ese vino por nosotros.
Los abogados del hacendado calificaron todo como una conspiración, un intento de mancillar su reputación, pero las pruebas eran demasiado sólidas. Fue declarado culpable, aunque recibió una sentencia sorprendentemente leve: 10 años. La noticia corrió por el condado como veneno. Se deca que el juez había sido comprado que Alcott sab a ms nombres de los que el tribunal pueda arriesgarse a escuchar. Morrison, el comerciante de Filadelfia, nunca fue atrapado. Había desaparecido al extranjero dejando a 13 cuadernos incompletos y habitaciones que contaban historias sin necesidad de testigos. Su ausencia era una sombra ms. Un recordatorio de cuántos escapaban mientras otros implicados tuvieron finales abruptos. Un legislador de Georgia fue hallado muerto en su despacho, el informe oficial declarando suicidio pese a que el corte del cuello contaba otra historia. Un banquero de Maryland desapareció la noche anterior a su declaración. Su carruaje fue encontrado, pero parece que la red enfrentada a la luz optaba por devorarse para sobrevivir. Los niños testificaban cuando podían. Rebecca Hall una vez ms. Firme contenida, describiendo. Semo los visitantes evaluaban a los meas como si fueran propiedad. Record la expresión de un hombre en particular. Record Semo Helena anotaba precios mientras Elías negociaba. Su voz creó un mapa de la red ms, preciso que cualquier registro. Pero el peligro no había terminado. Timothy, un muchacho destinado a testificar, desapareció del refugio estatal. La puerta había sido forzada. Las huellas llevaban al bosque y se perdían. Su ausencia era un mensaje ms claro que cualquier carta. El sheriff Hale también se convirtió en objetivo. Notas amenazantes aparecen en su escritorio, una de ellas llevaba simplemente 3 palabras: no llegar ese vivo. Su establo seguía oliendo a cenizaeas después del incendio, pero Hale no retrocedí. Sabía que si se da la red volverá a hundirse entre los cimientos del PSC. Dentro de los tribunales, fuera de ellos, en los periódicos y en los susurros, todo indicaba lo mismo. Lo que había empezado bajo la granja Blackwood estaba lejos de terminar. Para la primavera de 1843, el juicio de Helena Blackwood se había convertido en un espectáculo nacional. Los periodistas llegaron desde ciudades que Willow Creek apenas conozca por nombre. Había quienes quieran verla colgada y quienes insistan en que es solo un peón de fuerzas mucho ms grandes. Las calles frente al tribunal se llenaban cada mañana. Unos rezaban, otros gritaban, otros solo buscaban un rostro que encajara con sus pesadillas. Dentro las pruebas se apilaban como ladrillos achemedos. Los registros del Tano. Las cartas que cruzaban estados. Las declaraciones de médicos que habían examinado a los niños y describan con dolor visible marcas de aos de cautiverio. Incluso el reverendo Thompson subía al estrado tembloroso confesando que había defendido a Helena sin ver lo que estaba frente a... Su voz se quebró al admitir. Nos engañó a todos y nosotros quisimos creerla. Pero Helena no se quebraba. Sentada entre guardias, las manos reposando suavemente sobre el regazo. Parece ms espectadora que acusada. Sus ojos seguían cada testimonio con esa calma tibia que había engañado a medio condado. Y cuando su voz fue tan suave
que la corte entera tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. No los Rob dijo. Llegaron a M, porque nadie MS los querrá. Ustedes creen que los salvaron, pero solo interrumpieron el orden que constru. El murmullo que seguí casi rompí los bancos. Muchos crean que ya nada pueda sorprender. Hasta que aparecí la carta había sido encontrada entre los papeles MS recientes de Helena cuidadosamente doblada. La firma pertenece a un senador de Carolina del Sur, un hombre célebre por sus discursos sobre honor, fe y familia. En la carta hablaba con naturalidad de EEMV, os remesas y entregas puntuales. Terminaba con una frase que hela la sangre de todos. Mientras nuestro acuerdo contiene en mi apoyo ser constante. La sala explota en gritos y carreras hacia las puertas. Los reporteros se lanzaron a las imprentas antes incluso de que el juez pudiera golpear el martillo. Por primera vez, la red quedaba expuesta hasta sus cimientos MS altos. Pero no hubo tiempo para MS revelaciones. El 12 de mayo, antes de que pudiera volver a declarar Helena Blackwood, fue hallada muerta en su celda. El informe deca suicidio. Un trozo de lino atado al cuello. Pero los guardias juraron que la noche anterior había estado serena, casi en paz. ¡Demasiado en paz! Hubo quienes dijeron que la habían silenciado. Otros que se había adelantado a algo peor. Lo único cierto era que con su muerte el coraz N de la red quedó incompleto. Muchos hombres eran juzgados. Después, SS. Muchos MS no. La tierra, como siempre, sabe guardar secretos. El etano fue sellado con piedra antes de que terminara el verano. Los vecinos trabajaron en silencio como si cada golpe del martillo fuera una confesión. La granja Blackwood, reducida a cenizas semanas después, ese del juicio dejó un claro back, o sobre la colina un espacio donde el viento parece moverse distinto, como si llevara consigo fragmentos de voces que se negaban a desaparecer. El condado de Ashmore volví lentamente a su rutina, pero nada encajaba del mismo modo. Porque aunque los niños fueron rescatados, la sombra de Helena Blackwood permanece en lugares donde no exista antes. En el crujido nocturno de una casa vieja, en el silencio de un sermene, en la forma en que las madres llamaban a sus hijos, después, ese del anochecer. Willow Creek había pasado a Oz justificando lo que escuchaba y a Oz ignorando lo que veía. Y esa culpa no se quemaba junto a la granja. Los sobrevivientes fueron enviados a hogares temporales y, MS tarde, a instituciones estatales. Algunos encontraron familias nuevas, otros nunca lograron confiar en ninguna. Rebecca la mayor fue la única que pidió no regresar al sur. Con apenas 14 años, tenía una manera de observar el mundo como si éste pudiera desmoronarse en cualquier momento. No volví a hablar del etano. No volví a hablar de Helena. Sus silencios seguenos médicos era un mecanismo de protección seguen. Otros era la única forma de impedir que las sombras regresaran. El caso Blackwood dejó una marca que ni los tribunales ni los periódicos lograron borrar. Se aprobaron leyes nuevas. Se reforzaron los registros de orfanatos y se crearon supervisiones que antes no existían. Pero ninguna tinta pudo responder la pregunta que sobrevivía a todos los juicios. ¿Cuántas granjas MS habían aprendido a esconder lo mismo?
Los cuadernos recuperados de la casa Blackwood mencionaban lugares que nunca pudieron investigarse por completo. Iniciales que no correspondan a ningún nombre conocido. Pago sin destinatario o direcciones que ya no existan cuando los agentes llegaron. Cada ausencia alimentaba la sospecha de que la red no había desaparecido, sino que simplemente había cambiado de lugar. La historia de Helena Blackwood con el tiempo se volvía advertencia. Algunas familias la murmuraban en voz baja para recordar que incluso la apariencia de virtud puede pudrirse en su interior. Otros preferían no hablar de ella en absoluto. Pero en los archivos del Estado entre cajas que casi nadie abre, su caso sigue provocando la misma sensación que debieron sentir Hale y Briggs al bajar aquellos escalones por primera vez. Que algo está respirando donde no deberá. Y si esta historia llega hasta ti y si te preguntas ¿cómo pudo ocurrir algo a plena vista? Recuerda esto. El horror nunca se esconde del todo. A veces solo espera que dejemos de hacer preguntas. Suscríbete si quieres conocer MS capítulos enterrados en la historia de América. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la red termine con Helena o solo cambie de rostro?